Un inversionista acaba de decir que su plataforma es inmune a la inteligencia artificial. Y no hablamos de Netflix ni de Spotify. Hablamos de OnlyFans. Sí, en serio escuchaste bien. Quédate porque esto se pone bueno o contradictorio. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Dick de Renerdo, el canal donde comentamos las noticias de la tecnología y la IA con algo de sarcasmo, porque hoy toca hablar de OnlyFans. Sí, agarra tu café o lo que sea que tomes a esta hora, porque la noticia de hoy tiene de todo: dinero, robots, soledad humana y una demanda judicial. Resulta, amigo, que en marzo murió Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans. Y como en toda buena historia de negocios, cuando el dueño se va, llegan los inversionistas con la chequera abierta. En mayo, la firma Architect Capital compró el 16% de la compañía por, agárrense, $535 millones. O sea, con eso podrías comprarte una isla privada y todavía te sobra para los tacos. Pero lo interesante no es cuánto pagaron, es lo que dijo después el que puso el dinero. James Sagan, el fundador de Architect Capital, salió en una entrevista y soltó una frase que para mí es puro copia y pega corporativo. Dijo, textual, que OnlyFans es la plataforma con menos probabilidades de verse afectada por la inteligencia artificial. ¿En serio, James? ¿En serio, bro? Su argumento es que la gente no paga por la calidad del contenido, que según él, la IA sí podría copiar perfectamente. Paga por la conexión humana. Y hasta metió el tema de la epidemia de soledad, diciendo que OnlyFans es el único lugar de internet donde puedes hablar auténticamente con otro humano. Ajá, auténticamente. Guarda esa palabra, amigo, porque en 2 minutos te vas a reír. Resulta, cuando se analizan las ganancias de los creadores en OnlyFans, ¿saben cuál es el gasto más alto? Los mensajes privados, o sea, el chat disque auténtico del que habla Sagan. Y aquí está el problema. Está súper documentado que muchos creadores contratan a personas externas, conocidas como chatters, para que respondan esos mensajes como si fueran ellos. De hecho, en diciembre de 2025, un juez federal desestimó una demanda colectiva donde varios suscriptores alegaban que fueron engañados, creyendo que hablaban con el creador real, cuando en realidad era otra persona detrás del teclado. Es decir, la conexión humana genuina ya tenía un intermediario mucho antes de que llegara la IA. Y aquí es donde se pone todavía más raro. Sagan dice que jamás usarían la IA para perjudicar a los creadores, y remata con que ni siquiera son susceptibles de ser perjudicados, pero 2 segundos después admite que sí van a meter inteligencia artificial en la plataforma usando modelos de lenguaje, los famosos LLM, para capturar la personalidad del creador. Cuando la entrevistadora le preguntó de frente, ¿eso no es básicamente un bot?, el señor esquivó la pregunta como si fuera un jugador de mis Pumas. Dijo que la IA sería una herramienta para empoderar, no para reemplazar creadores ni automatizar chats. Perdón, ya no entendí. Dado que si un modelo de lenguaje imita tu personalidad y responde tus mensajes por ti, ¿en qué universo eso no es automatizar el chat? Y entonces, lo de la conexión humana genuina, ¿dónde quedó? Para mí, se están haciendo los patos. Es una frase clásica en negocios: prometer que la IA va a empoderar, no a reemplazar, cuando todos sabemos que tarde o temprano la presión de reducir costos gana. Ya lo vimos en YouTube, ya lo vimos en Facebook. Primero dicen que la IA es solo una ayudita y con el tiempo terminan regulándola porque el problema se les sale de las manos. OnlyFans no va a ser la excepción. La única diferencia es que hoy todavía no quieren decirlo en voz alta. Así que no, señor Sagan, su plataforma no es inmune a la IA, solo está en la fase de negación. Y todos sabemos cómo termina esa película. ¿Y ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros y eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias. Nos vemos en el próximo video.